Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Fuera de Juego, martes 9 de septiembre, un martes primaveral realmente, está muy lindo afuera, está saliendo el solcito, hoy hablábamos de los beneficios que trae el sol, como si no se sintieran, ¿no es cierto?, un poco en la piel desde el momento en que salís y te podés desabrigar un poco y nada, dejarte iluminar por el clima despejado. Así que, bueno, nada, un gran martes. Estamos en Phantom in the Air, en Twitch, en YouTube. Voy a decir que hoy tenemos el equipo acotado. Gracias, Jape, gracias, Cami, por estar. Operación de sonido y de video. Tenemos al productor en Buenos Aires haciendo una cobertura estelar de un evento bastante importante que reúne empresas e instituciones en torno a la cuestión de la energía en nuestro país. Si todo sale bien, alguna cobertura para la semana que viene vamos a tener. Pero bueno, le mandamos un beso grande si está escuchando, seguramente estará con mucha actividad, estaba ahí cubriendo a full, haciendo un montón de actividades, así que abrazo para él. Si alguien está escuchando, se está sumando y se quiere comunicar, puede hacerlo por WhatsApp al 223-437-7506. Los invitamos, por supuesto, a sumarse a las redes sociales, phantom.indier, tanto en Instagram como en Facebook. Incursionaremos en TikTok, tal vez lo hagamos en algún momento, por ahora Instagram y Facebook. También en X, como Phantom ITA, in the air. Y el correo electrónico, que es el medio de comunicación favorito de este programa, hola@phantom.net.ar. Hoy, a raíz de una cuestión de agenda, vamos a hablar bastante de la cuestión del voto femenino, porque estamos en 9 de septiembre, como dijimos, fue el día que se sancionó la ley 13.010 en 1947 en nuestro país, que le dio los mismos derechos cívicos a las mujeres y a los hombres. Así que vamos a abordar un poco ese tema y luego nos vamos a ir para otro lado y vamos a reflexionar un poquito sobre la creatividad con un libro de Julia Cameron que amamos mucho, y nos vamos a crear en este martes soleado. Vamos con un tema musical y arrancamos. Bueno, seguimos adelante en Fuera de Juego. Les decía que en un día como hoy, 9 de septiembre de 1947, fue sancionada en Argentina la ley 13.010, la ley de voto femenino en nuestro país. Preparé para arrancar a hablar de este tema un video que en realidad no es estrictamente sobre Argentina, ni siquiera es un video documental, sino más bien de ficción, pero que me parece bastante divertido como para empezar a pensar qué es lo que se mueve cuando se habla de los derechos de las mujeres. Así que si lo tenemos ahí para verlo, estaría buenísimo. Nos divertimos un ratito. No busqué el año, no me lo acuerdo. Ya hablamos de esta película alguna vez. Ahí tengo. Es de una película del año 1964. Y a ver, ¿lo vemos? Pronto las mujeres podremos votar. Al hombre queremos en lo personal, pero en lo general son poco razonables. Señora, nuestras cadenas hay que romper, nuestros derechos hay que defender, y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. Bien hecho, sociedad.
socias sufragistas. Por favor, señora, no quisiera molestarla, pero De yo... Kensington a Billingsgate se escucha el grito ya. Y todo el mundo ha de escuchar: ¡mujeres, a luchar! Igual que el hombre, la mujer tendrá que ser también. Nuestro derecho de igualdad tendremos que alcanzar. No habrá ya humillaciones ni más sufrir. Cuando el sufragio la mujer puede exigir, todas a la lucha. Si me permite una palabra, señora Banks. Sí, nuestras cadenas hay que romper. Señora Banks. Nuestros derechos hay que defender. Y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho! Señora Banks. ¡Muy bien! Señora Banks. ¡Bien hecho! Señora Banks. Bien hecho, muy bien, socias sufragistas, espectacular. Me encanta esa canción. Hacía añares que no la escuchaba. Se me vino a la mente hoy cuando estaba trabajando sobre este tema. Me acordé qué maravilla. La película es Mary Poppins, es la de 1964. Y bueno, me pareció muy ilustrativo de esa energía que a veces se ponen en juego cuando las mujeres luchan por sus derechos. Bueno, Marche, un abrazo a Mary Poppins y a ese tema. Dicho esto, tengo también una cosita más documental para ir viendo y para ir entrando en el tema un poco más seriamente. Si lo tienen ahí, ya directamente lo ponemos. Bien. Muchas veces no tuvimos voz en el mundo político, pero siempre estábamos ahí, a lo mejor ocultas, pero presentes. Nuestro derecho al voto tardó en llegar. Con muchas a favor y muchos en contra, la idea ya resonaba por el mundo desde principios del siglo XX. En Argentina, una de nuestras primeras voces en escucharse fue la de Alicia Moró de Justo, referente del Partido Socialista. Era 1919, cuando presentamos en el Congreso el primer proyecto de ley de sufragio femenino. Teníamos varias iniciativas, la opinión pública estaba con nosotras, entregábamos petitorios a legisladores, pero no hubo caso. 1932 fue un año de logros. Nos manifestamos con la Asociación Argentina del Sufragio, mientras se inauguraban las sesiones en el Congreso. Para los hombres al mando de la política era un acto de lo más audaz, revolucionario. Logramos que se discutiera en diputados y hasta que se aprobara un proyecto de ley, pero después fue rechazado por los senadores. La volvimos a presentar en el 32, en el 33 y en el 35. Después, en el 38, 39 y 42. Los legisladores conservadores siempre ponían excusas. Decían que descuidaríamos las tareas del hogar y la atención de nuestras familias. Las diferencias internas entre las organizaciones y la Segunda Guerra Mundial hicieron que el voto femenino quedara relegado. Otra vez. Pero en 1944 tuvimos al fin un movimiento a nuestro favor. Se creó la División del Trabajo y Asistencia de la Mujer, dirigida por la abogada Lucila de Gregorio Lavie. Nuestras condiciones de trabajo y nuestros derechos empezaban a ser reconocidos por el Estado. Para 1947 el proyecto de ley empezaba a tomar forma, pero todavía no cantábamos victoria. Mientras tanto, por fuera de las paredes del Congreso, la figura de Eva Perón cobraba cada vez más fuerza y con ella el impulso de nuestra lucha. El 9 de septiembre de 1947 se sancionaba la Ley 13.010 de sufragio femenino. El 23, el Poder Ejecutivo la promulgaba. Después de décadas de discusiones, retrocesos y avances, lográbamos un hito en la lucha por la igualdad de los derechos en la historia argentina. Y eso recién era el comienzo. Bueno, me parece que bastante claro
y conciso el video. Esto al final, hacia el final del video, Día del Reconocimiento de los Derechos Políticos de la Mujer, me parece que es una buena denominación de la jornada o de lo que la fecha implica, porque no es solamente el derecho al voto, que si bien es el más importante, sino también el reconocimiento como persona política, por decirlo de alguna manera. Es decir, que se votó no solo la posibilidad, o sea, se conquistó el derecho no solo de poder elegir, sino también de poder ser elegidas. Eso marcó una diferencia súper importante, ¿no?, con respecto de lo que sucedía hasta ese momento. Voy a ir leyendo algunas cosas que traje y podemos ir poniendo para ilustrar, mientras tanto, el otro videito que preparé, que me parece que va en línea con esto que estábamos hablando, porque se va a poder ver ahí. Es básicamente un video que no sé de qué archivo histórico se habrá tomado, la verdad que es una joyita, en el cual se registró el debate en el Congreso por este tema. Se escuchan de las cosas más diversas y se nota muchísimo cómo era un recinto donde no había feminidades, ¿no? Se ve claramente en las imágenes. Pero bueno, vamos a... después, si googlean, aparece este video, que ya les digo, me parece un registro histórico muy, muy interesante. La ley, decíamos, es la ley 13.010, se sancionó el 9 de septiembre de 1947. Dice el artículo 1, las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Ahí está esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de elegir y ser elegidas. Es súper interesante, ¿no? Para leer y seguir estudiando todo esto de este recorrido que hizo el movimiento feminista, por llamarlo de alguna manera, bueno, que arranca desde el socialismo por los derechos políticos de las mujeres, como durante el peronismo y con Eva Perón a la cabeza eso se empieza a hacer más tangible a partir de la organización de grupos de mujeres que trabajan en pos de estos objetivos y otros, por supuesto. Me pareció llamativo el artículo 5 de esta ley original, ¿no? De 1947, que dice: no se aplicarán a las mujeres ni las disposiciones ni las sanciones de carácter militar contenidas en la ley 11.386. O sea que ahí como que todavía se salvaguardó, por decir de alguna manera, un espacio que fue el espacio militar, dejándolas un poquito al margen a las mujeres. Dice: la mujer que no cumpla con la obligación de enrolarse en los plazos establecidos estará sujeta, de cualquier manera, digo yo, ¿no? Estará sujeta a una multa de 50 pesos, moneda nacional, que a no saber cuánto sería 50 pesos en ese momento, ¿no? 50 pesos moneda nacional, o la pena de 15 días de arresto en su domicilio sin perjuicio de su inscripción en el respectivo registro. Luego, si se va a la ley 11.386, las penas para los varones son un poco más altas. Creo que son de 1 a 3 meses de prisión por no enrolarse en tiempo y forma. Bueno, algunas salvedades así de la ley. Encontré un trabajo en esta dinámica, ¿no?, de también ir viendo alguna lectura académica, que me pareció bien ilustrativo. Surgen de las Jornadas Nacionales de Historia Social en el 2011 en Córdoba. La autora es María Inés Spinetta. Bueno, decía que es del 2011 y toma como ejemplo cómo trabajó el tema en el momento, ¿no? La prensa en Córdoba y cómo sucedió, digamos, cómo se materializó en la provincia el desarrollo, ¿no?, de esta ley. Dice, bueno, hace una primera salvedad que hace es que, bueno, por supuesto, además del peronismo estaba también el radicalismo, el socialismo, creo que lo menciona también.
parece ser que ya, bueno, según este estudio, por supuesto, ¿no? Ya para el año en el que se sancionó finalmente la ley, había un consenso bastante amplio en la idea de que tenía que salir. De nuevo, ¿no? Haciendo bastante hincapié en todo el trabajo que se logró ir conformando y haciendo de alguna manera indefectible la sanción de la ley, porque la mujer ya había logrado tener, a partir de la militancia, una participación activa real en la vida política. Entonces, como que solo para ese momento faltaría solamente que la ley se sancionara. Es también igual para marcar y para resaltar la cantidad de veces que se presentó y se rechazó, que ahora nos parece como loquísimo, ¿no? Que no es hace tanto tiempo esto, no es hace tanto tiempo, y sin embargo parecía re natural no permitirle a la mitad de la población ejercer un derecho. Es muy llamativo. Peronistas, radicales y demócratas. Bueno, en principio estaban bastante de acuerdo con sancionar la ley, pero un poco lo que resalta el artículo es que, por ejemplo, la sociedad de damas peronistas trabajaban con consignas como: invitamos a todas las mujeres de Córdoba a estrechar filas tendientes a desplegar en el futuro una vasta acción social reunidas únicamente en torno al general Perón. Me pareció también, para resaltar, que dice que el diario Los Principios, que estaba ligado al arzobispado de Córdoba, celebró en ese momento el derecho femenino al voto, pero haciendo la salvedad de que la mujer igual debía seguir teniendo el centro de influencia en el hogar. Entonces dice que el diario Los Principios alertaba: si la mujer se deja arrastrar por la vorágine de la política, peligra el hogar, y la familia es la célula madre de la sociedad. Estamos hablando de que estos eran ya momentos avanzados en la discusión de la ley, o sea, bueno, mientras tanto había ya medios que ya entonces eran más progres diciendo: la mujer participa activa y extensamente en todas las manifestaciones de la evolución social, al lado y en iguales condiciones de responsabilidad que el hombre. Bueno, algunas cosas que se decían, sin embargo, ¿no? Para ir en detrimento, de alguna manera, de esta situación es, por ejemplo, que que no tenía la misma capacidad de razonamiento o de entendimiento que el hombre para poder votar. Acá me parece que es también un tema de debate. Estamos obviamente abriendo líneas de pensamiento o de conversación, después se verá, pero acá dice que, por ejemplo, se decía, ¿no? Un dirigente decía que la mujer analfabeta no debía votar, ¿no? Entonces, como daría la sensación que una vez que ya estaba bastante instalada la idea de que, bueno, que, entre comillas, ¿no? Desde un sector más conservador, lamentablemente la mujer va a tener que votar porque no nos queda otra que aceptar este derecho. Bueno, pero pongamos algunas salvedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es analfabeta, que no pueda votar. Digo que me parece que tiene cierta actualidad la discusión, porque por ahí en cierta medida se ha logrado naturalizar ya a esta altura la igualdad de derechos en muchísimos aspectos entre hombres y mujeres, pero sin embargo hay un debate abierto en torno, por ejemplo, a esta idea del voto calificado, ¿no es cierto? Entonces, como que corremos el eje de la discusión desde del género y podemos empezar a preguntarnos, bueno, pero ¿quién puede, quién no puede votar? Yo soy de la idea de que el voto es uno de los mayores derechos que tenemos y que todo el mundo tiene que poder votar. Bueno, ahora a partir de los 16 años se puede, es
opcional entre los 16 y los 18 años, eso también es algo bastante reciente. También tuvo mucho, y se escuchaban para no aceptar, ¿no?, esa ampliación en el padrón electoral. He escuchado argumentos muy similares a los que se decían en este entonces, ¿no? Como, bueno, pero tienen la capacidad, no tienen la capacidad, no tienen que poner la mente en otro lado. Bueno, esto, ¿no? Que tienen la preparación, no van a debilitar otras cuestiones que tienen que atender. Bueno, acá dice también que uno de los miedos que circulaba en ese momento era que se convirtieran las mujeres en instrumentos de partidos o ideologías peligrosas, como el comunismo. Bueno, puede ser que haya pasado un poquito. Sorry, not sorry, muchachos. Bueno, esto es un poco lo que cuenta sobre la cuestión de Córdoba, este trabajo que es del 2011 y que rescata, muchos discursos vinculados a la prensa. Acá compara como la bajada peronista, por decirlo de alguna manera, con la radical, y dice que en Córdoba esto, ¿no? En Córdoba en 1947, según los medios de comunicación de esa época, que el modelo de incorporación de las mujeres defendido por el radicalismo pretende ser superador de la propuesta peronista. Sosteniendo principios de institucionalidad y republicanismo, las mujeres radicales de la seccional séptima, al dejar constituida su filial para luchar por los ideales de la UCR, declaran su firme propósito de incorporarse a la vida partidaria con un sentido exacto de responsabilidad, impregnadas de una elevada pasión por la elevación de los valores morales de la mujer y una fe inquebrantable en los destinos de la democracia y sus instituciones libres. Bueno, así se expresaba el radicalismo en ese momento respecto al voto femenino. Me parece otra cosa a destacar, ¿no? Hay una obra muy bonita, una obra de teatro que se llama Eva y Victoria, que es una conversación posible entre Victoria Ocampo y Eva Perón en torno a esta cuestión, ¿no?, del voto femenino. Trabaja mucho esta discusión de otro orden, ¿no?, que tiene que ver con la capitalización de ese derecho, por decirlo de algún modo, porque si bien no caben dudas de que Eva Perón tuvo un rol protagónico en el desenlace de la sanción de la ley, justamente por todo esto, ¿no?, por organizar efectivamente grupos de mujeres que trabajaran y militaran en torno a la figura de Perón y del justicialismo y demás. Y bueno, digamos que se movió muchísimo para eso. También es cierto que no fue la primera ni fue la única. Y bueno, esa obra en particular, Eva y Victoria, y en ese supuesto diálogo está muy bien trabajado, ¿no?, los puntos de encuentro entre dos personas que políticamente son muy antagónicas, pero que persiguen algunas causas comunes, y las dificultades también que eso genera, incluso cuando esas causas comunes son en cierta medida indiscutibles, ¿no?, porque ambas estaban absolutamente de acuerdo con el voto femenino. Victoria lo había peleado incluso desde mucho antes de la aparición de Eva, pero cuando se empezó a discutir desde un espacio político ese derecho, la puso en contradicción y casi que no diré que se opuso, pero le costó tener una participación activa y un apoyo explícito, incluso habiendo sido pionera de esa búsqueda. Bueno, pensando en esto, ¿no?, acá que las mujeres radicales estaban también subidas a la ola de la sanción de la ley, pero sin embargo se oponían al movimiento político dominante de la época. Todas cosas interesantes que se desprenden de la sanción de la ley
13.010 en 1947, un 9 de septiembre como hoy. También, y para ir cerrando el tema, hay que decir que, para ir cerrando, es más en la línea en la que abrimos, que, bueno, la efeméride trabaja sobre la sanción de la ley en Argentina, con lo cual, bueno, todo este análisis es válido porque estamos aquí, pero obviamente es una, no sé si quiero decir lucha, porque si bien es como una lucha por una conquista de derechos, es una causa que por supuesto es transversal y que se fue contagiando alrededor del mundo y que se ha ido alcanzando en distintos momentos, en distintos países, lo cual hace pensar, por lo menos a mí me hace reflexionar esto que decía antes, ¿no? En cómo se naturaliza a nivel global determinada cosa, que luego cuando se desnaturaliza y empieza a caminar hacia otro lado, y las nuevas generaciones que vendríamos a ser nosotras y las que vengan, por supuesto, lo tomamos como normal, como me cuesta, siempre se me hace como me cuesta razonar cómo sería el mundo antes de la conquista de eso, ¿no? Qué distinto todo. La ficción me parece a mí que siempre nos tira un centro para ir pensando estas cosas, ¿no? También el documental, vamos a decir, no lo vamos a dejar afuera, pero es que traje el tráiler de una película de ficción que es Las sufragistas, justamente, Suffragette en idioma original, que en realidad parece francés, pero no es francés, sino que era una de las líneas feministas de Inglaterra, que estaba opuesta a otra línea, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se escribe, pero digamos, así se distinguían entre ellas, entre ambas líneas de trabajo. Eran dos tipos de feminismo, uno un poco más... No te rindas nunca. Ese cierre. Película del año 2015, recomiendo encarecidamente, es un peliculón. Justo hoy hablábamos en Viejos Lobos sobre el cine inglés. Yo decía, y voy a repetir, a mi pesar incluso, soy medio vendepatria en eso, me encanta el cine inglés. Es bárbara la película. Voy a decir como dato... que Meryl Streep la rompe no es un dato, es algo recontra subjetivo, pero la quería mencionar porque ya la vieron ahí. Más vendepatria todavía, me disculpan, hoy estoy así. Lo puse en español por si alguien solo está escuchando, pero la verdad es que vale la pena verla en idioma original. Me gusta ver las películas en idioma original. Historia y contexto, bueno, está ambientada en Londres en 1912. Sigue a una lavandera que se involucra con el movimiento sufragista. Y bueno, va mostrando cómo esa búsqueda, o bueno, eso, ¿no? Ese deseo por alcanzar los mismos derechos genera también toda una situación bastante dramática para las protagonistas. Es una película que tiene mucha energía, pero tampoco es una comedia, como se habrá notado. Es más bien dramático, pero está súper bien. Es la como sí que ahora sí como dato, la primera película rodada en los pasillos del Parlamento británico. Dice por aquí... tuvo un presupuesto estimado de $14 millones y recaudó unos 38. Tuvo muy buena recepción de la crítica. Y tengo acá los premios. Bueno, ganó mejor actriz de reparto.
¿Qué más tengo? Bueno, recibió elogios por su carga emocional y valor educativo. Dice que hubo algunas críticas, ¿no? Por el tema de que puede ser medio tendencioso, puede ser, es una mirada, ¿no? Bueno, esa es como la recomendación cinematográfica en torno a este tema. De las películas que yo he visto, más allá de que recomiendo también ver Mary Poppins, pero eso es en otra línea. Pero de las películas que yo he visto sobre la cuestión de los derechos de las mujeres y demás, es una de mis favoritas, me parece. Está muy bien lograda, así que súper recomendada. Creo que estaba en Netflix, la vi hace bastante, quizá la han sacado, después la buscamos. Pero marche recomendación fílmica también en este bloque en el que estamos hablando del sufragio femenino. Yo creo que con este tema, por hoy ya estamos. Da para seguir hablando un montonazo, pero no faltará oportunidad de hablar sobre los derechos conquistados por las mujeres en estos tiempos. Si alguien tiene algún comentario al respecto, quiere ratificar lo bien que se ha hecho en habilitar a las mujeres a votar, o bien quiere mandar algún comentario picante y que se lo respondamos, puede hacerlo al 223-437-7506. Si van a hacer un comentario picante, tengan cuidado, porque acá lo va a recibir gente que no tiene ganas de escuchar, me parece. Que las mujeres no deberían votar, pero bueno, aténganse a las consecuencias. Pueden hacerlo en los comentarios de Twitch, en los comentarios de YouTube. Nos pueden mandar un correíto a hola@fandom.net.ar y veremos qué hacemos con esos comentarios. Bueno, esto fue el primer bloque de Fuera de Juego, en el que hablamos sobre sufragio femenino en torno a la sanción de la ley 13.010 en 1947. Yo diría que vayamos a un corte musical y después vamos a cambiar de tema, vamos a ir por un lado más amable. El corte musical para cambiar un poco de tema. Sigue siendo, bueno, no sé, acá me voy a poner recontra subjetiva de gusto, porque voy a decir que iba a seguir en un tema bastante femenino y después yo misma pensé, ¿por qué vas a decir eso si la creatividad no tiene género? Bueno, porque traje básicamente un libro que se llama El camino del artista. Es un libro de Julia Cameron. Y básicamente es una especie de programa de 12 pasos. Una especie no, porque en realidad es un programa de 12 pasos. Me refiero a una especie porque parece que el programa de 12 pasos está muy asociado a la recuperación de las adicciones y toda esa secuencia. No es el caso. Son 12 pasos, pero bueno, toma un poco como esa característica de algunos programas de trabajo para generar evolución en las personas, para despertar la creatividad. Básicamente vendría a ser esa la premisa. En lo personal, lo leí hace bastante tiempo, le tenía ganas hace más tiempo. Lo había leído muy recomendado en distintos sitios y demás, ¿no? Que hablan de estos temas, y tuve la oportunidad de hacer un taller con la gente de Escritura Crónica, a quien le mandamos un abrazo, a la genia de Agus, que es amiga también, colega y amiga, que convocó a un grupo de mujeres. De nuevo, creo que no estaba orientado específicamente a mujeres, si bien evidentemente había una línea de trabajo bastante vinculada a lo femenino / feminista. Creo que no era la consigna, pero se dio así, y a partir del camino del artista, además de ir tendiendo puentes a la creatividad, fuimos también estrechando un vínculo de amistad que perdura. Así que esas son algunas de las cosas muy preciosas que suceden cuando uno se pone a reflexionar en torno a lo creativo. Así que nuevamente un beso para Agus y un beso también para Franca y Ceci,
las compañeras de ese viaje. El camino del artista, decía, es un curso de descubrimiento y rescate de la propia creatividad. Dice Julia Cameron, la creatividad no tiene fondo ni techo, aunque haya partes de su crecimiento que sean lentas. El ingrediente que se precisa es la fe, entendida como confianza férrea en uno mismo. Este libro te muestra el camino y la fe necesarios para liberar la creatividad de las personas. Tómalo como un ejercicio para abrirte a una nueva perspectiva y liberar al artista que llevas dentro. Una de las cosas que me parece más relevantes, por decirlo de algún modo, de este libro es que lo que plantea es que lo plantea este libro y aparte luego lo he vuelto a leer en otros contenidos y que me parece que es muy claro. Así arranca, ¿no? La introducción a la edición del 10º aniversario. Esto es de el 10º aniversario, sí, en el 2020 habrá sido, por lo que dice acá. Dice, el arte es una transacción espiritual. Los artistas son visionarios. Nuestra práctica habitual se basa en la fe. Vemos con claridad un objeto creativo que resplandece en la distancia y nos movemos hacia él a pesar de que, por visible que sea para nosotros, quienes están a nuestro alrededor no lo ven. Aunque sea difícil recordarlo, es nuestro trabajo lo que crea el mercado, no el mercado lo que crea nuestro trabajo. El arte es un acto de fe y el modo de practicarlo es haciendo arte. A veces nos obliga a hacer peregrinajes y como muchos peregrinos dudamos de haber sentido la llamada al tiempo que respondemos a ella, porque no hay duda de que respondemos a ella. Así arranca, y esto decía que es lo que me parece como principal y vital del planteo del libro, y es el arte como acto de fe e incluso como una entidad superior a lo que nosotros somos. Luego también se lo he leído a Elizabeth Gilbert en Libera tu magia, Big Magic en inglés, que me parece un poco más sutil. Esta cosa de que y va también un poco en línea con lo que alguna vez hemos leído de David Lynch, ¿no? Esta cosa de que en verdad uno no tiene ideas creativas, por decirlo de algún modo, o no es la persona la que crea, sino es el arte el que existe y la persona la que funciona como instrumento para que eso se materialice. En ese sentido, pensar lo artístico como una abstracción y como algo de entidad propia al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿no? Esto como dice que por ejemplo, algunas citas, ¿no? La creatividad es como la maleza, renace con muy poquitos cuidados. La gente es sana porque la creatividad sana y al practicarla descubre versiones mejores de sí misma. Todos somos mejores de lo que podamos concebir. Reitero, tiene algún dejo de esta cosa de autoayuda, pero desde un punto de vista más propositivo, por llamarlo de algún modo. Hay poderes elevados dispuestos a ayudarnos si se lo pedimos. Debemos mantenernos dispuestos a pedir con la mente lo bastante abierta como para dejarnos dirigir y dispuestos a creer a pesar de nuestros ataques de desesperanza. La creatividad es un acto de fe y debemos ser fieles a esa fe, estar dispuestos a compartirla para ayudar a otros y también a recibir ayuda. A lo largo de los siglos, los artistas hablaron de inspiración y confesaron que Dios les había hablado o que lo hicieron los ángeles. En nuestra época no suelen manejarse esas ideas de arte como una experiencia espiritual. Y sin embargo, la experiencia central de la creatividad es mística.
Al abrir nuestras mentes a lo que se debe crear, entramos en contacto con el Creador. Dice, termina la introducción a esta 10ª edición diciendo: así que rezamos. La fama llegará a algunos, pero el honor acompaña a todos los que trabajan. Como artistas experimentamos el hecho de que Dios está en los detalles. Al hacer nuestro arte reconocemos en primera persona la mano de nuestro Creador. Bueno, esto, ¿no? Vincula lo artístico con una expresión de espiritualidad. En el caso del Camino al Artista, que es el libro que estamos explorando en esta edición de Fuera de Juego, incluso ella dice que va a llamar al arte, lo va a llamar Dios y el Creador en el libro, y así se refiere a él, bueno, al concepto dentro del libro. A mí, en lo personal, por ahí me parece un poco mucho, pero me parece lícito. Aparte te lo avisas desde el principio, entonces vos elegís seguir o no seguir esa idea. Sí, me parece súper atinado esto de pensar que la creatividad supera a la persona y que es algo más grande, algo con lo que se conecta o con lo que no se conecta. Luego, más allá de todos estos misticismos a los que uno puede adherir o no adherir, ¿no? Lo que da el libro son una serie de herramientas para ir conectando justamente con esto, ¿no? Con el ser creativo. Lo plantea esto en 12 pasos, que son 12 semanas, y va haciendo distintos ejercicios, no solo los distintos ejercicios, sino también esto, ¿no? Justamente los distintos pasos serían recuperaciones, porque todos es algo que tenemos que recuperar para ser capaces de entregarnos al quehacer creativo. La semana número 1, no voy a leer las 12 semanas hoy, por supuesto, los 12 pasos, ni voy a hacer un taller sintetizado, que no sé si no se podría, o sea, tendría que hablar con las chicas a ver si no quieren repetir la experiencia de hacer un tallercito, pero algunas herramientas están realmente buenísimas y las recomiendo. La primera semana dice recuperar una sensación de seguridad, y esto me parece vital. Da algunas ideas como por ejemplo proteger al niño artista interior o el identificar al enemigo interior, que son las creencias negativas. Propone cambiar esas creencias negativas por creencias positivas. Esto está bueno porque dice que las personas que quieren dedicarse al arte, esto ya pensando más en quien quiere hacer la cosa de la cosa artística algo vital. Después habrá matices, pero que claro, que se parte de creencias negativas como que todo el mundo lo va a odiar, o que va a pensar que tiene problemas mentales, o que lo abandonarán la familia y los amigos, o que molestará a los padres y que no van a aceptarlo. Bueno, acá dice, por ejemplo, marca una como voy a morir si me dedico al arte. Pueden ser exageradas, pueden ser, pero es cierto que, o sea, después cuando te pones a analizar o cuando intentás hacer esta suerte de ejercicios o este trabajito reflexivo, ¿no? Respecto de por qué a veces se autoboicotean algunos deseos o algunas pulsiones, aparecen estas creencias negativas, y si te pones a analizarlas de fondo, por ahí están e impiden, ¿no?, permitirse dar un paso más y decir, bueno, puedo intentarlo por lo menos. Luego
bueno, propone cambiar, ¿no? esas creencias por afirmaciones creativas. Yo personalmente ya ahí empiezo a poner alguna distancia respecto de la propuesta del libro, porque dice, por ejemplo, alguna afirmación creativa: soy un canal de la creatividad divina y mi trabajo llega a buen destino, mis sueños vienen de Dios y Dios tiene el poder de hacerlos realidad. Por ahí es un poco fuerte, pero tiene también algunas que por ahí son más sutiles. Por ejemplo, una afirmación creativa dice: tengo permiso para nutrir a mi artista interior. Eso me parece una afirmación linda como para anotarla, ¿no? Y acordársela. Es como, bueno, podés hacerlo, tenés permiso para darte un momento a la creatividad. Después eso, ¿no? Como en línea con esto más espiritual, pero quizá un poquito más sutil, dice: tal y como escucho al creador interior, así seré guiado. Eso me parece que está también bastante alineado con el despertar de la creatividad. Y acá me voy a tomar un momento para leer las tareas de la primera semana, que son un poco las claves que ella luego dice que habría que sostener. Son principalmente 2. Después tiene más, ¿no? La primera semana tiene 10 ejercicios. 10 ejercicios. Son 3 las claves que después se repiten todas las semanas, y después cada semana tiene unos 7 ejercicios más. Voy a leer las que se repiten, que es la primera: cada mañana pone el despertador media hora antes, levántate y escribe a mano 3 páginas de flujo de conciencia matutino. No leas estas páginas ni permitas que nadie lo haga. Lo ideal es que las metas en un gran sobre de papel y que las escondas en alguna parte. Bienvenido a las páginas matutinas, te transformarán. Esto es lo primero. Antes de continuar, voy a volver hacia atrás y leer un poco más sobre las páginas matutinas. Esto yo doy fe de que ayuda mucho a arrancar el día. Tener páginas, escribir un ratito a la mañana. Yo eso lo recontra a favor de escribir un ratito todas las mañanas. Dice: las páginas matutinas son innegociables. Jamás te las saltarás o las reducirás, independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que se te vengan a la cabeza. Siempre pensamos que debemos tener el humor adecuado para escribir, y no es así. Las páginas matutinas demostrarán que el estado de ánimo no importa. Algunos de los mejores trabajos surgen justo en esos días en los que piensas que todo lo que haces es una porquería. Con las páginas matutinas dejarás de juzgarte y te pondrás a escribir. No importa si estás cansado, refunfuñón, distraído o estresado. Tu artista es un niño y necesita alimentarse. Las páginas matutinas serán el alimento de tu niño artista, así que escríbelas. 3 páginas sobre cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Eso es todo lo que hay que hacer. Si no sabes qué escribir, entonces escribe no sé qué escribir hasta llenar las 3 páginas. Y ella dice: cuando la gente me pregunta ¿por qué hay que escribir las páginas matutinas?, yo bromeo: para llegar al otro lado. Piensan que no hablo en serio, pero sí, las páginas matutinas nos llevan al otro lado, de nuestros miedos, de nuestra negatividad, de nuestros altibajos. Dice: conviene distingue acá en realidad entre el cerebro lógico y el cerebro artístico. Dice: el cerebro artístico es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco particular. Él es el que nos dice: vaya, está genial. El cerebro artístico es el creativo, el holístico, que ve un bosque en otoño y piensa: qué precioso ramillete, la piel de la tierra es una majestuosa alfombra de oro.
Y dice que las páginas matutinas, las páginas matutinas le dan campo de juego al cerebro artístico. Bueno, eso como una primera tarea obligatoria de El camino del artista. La segunda es la cita con el artista. Esto me parece súper divertido también y me parece que está buenísimo para ponerlo en la rutina. Invítate a ti mismo a una cita con el artista. Lo harás todas las semanas mientras dure el curso. Un ejemplo de cita con el artista. Vete con 5 euros al bazar de tu barrio. Obviamente es europeo esto, ¿no? Compra cosas tontas como pegatinas de estrellitas doradas, dinosaurios en miniatura, postales, lentejuelas, pegamento, tijeras infantiles, ceras de colores. Puede que te regales una estrella dorada para pegar en el sobre cada día que escribas. Por pura diversión. Es un momento para encontrarse con uno mismo y dejarse llevar hacia el lugar creativo. Y luego la tercera tarea que propone semanalmente es hacer un registro de la semana creativa. Dice, si tu semana creativa se extiende de domingo a domingo, debes hacer los registros todos los sábados. Lo que piensas es importante y será cada vez más interesante para ti a medida que vayas progresando. Tal vez quieras hacer registros en tu cuaderno de páginas matutinas. Lo mejor es contestar a mano y darte unos 20 minutos para responder. El propósito del registro es elaborar un diario de tu viaje creativo. Mi esperanza es que más adelante compartas las herramientas con los demás y al hacerlo encuentres que tus notas tienen un gran valor. Sí, en la cuarta semana estaba furioso. Me encantó la quinta semana. Algunas de las preguntas. ¿Cuántas veces has hecho las páginas matutinas esta semana? Siempre esperamos que sean 7 de 7. ¿Qué tal la experiencia? ¿Has tenido una cita con el artista esta semana? Sí, por supuesto, lo esperamos siempre. Y sin embargo, pues es extraordinariamente difícil permitirte una cita con el artista. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te has sentido? ¿Ha habido alguna otra cuestión esta semana que consideres significativa para tu rehabilitación? Descríbela. Bueno, luego tiene un montón de otros ejercicios. Yo, de nuevo, ¿no? Entiendo que así escuchado, así leído, puede parecer un poco creepy en cierto punto, que es como que te den directrices sobre cómo rehabilitarte para volver a conectar con la creatividad. Puede generar poca empatía. Sí voy a leer los títulos de las otras semanas como para que se terminen de dar una idea de qué va el libro. Recuperar una sensación de identidad, recuperar una sensación de poder, recuperar la sensación de integridad, recuperar una sensación de posibilidad, recuperar una sensación de abundancia, recuperar una sensación de conexión, recuperar una sensación de fortaleza, recuperar una sensación de compasión, recuperar una sensación de autoprotección, recuperar una sensación de autonomía y finalmente recuperar una sensación de fe. Bueno, cada quien sabrá si compra o no compra estos ejercicios. La verdad es que me parece que es un libro que está bueno tener a mano. Sí, digamos, por supuesto, partiendo de la base de que estamos hablando de que nos interesa la creatividad. Por lo menos en este programa nos interesa el ser creativo y buscar canales de expresión. Quien no le guste la creatividad, por supuesto, descarte esto. Quien le guste la creatividad y no le guste que le estén dando un paso a paso de 12 semanas, banco, pero desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, tómenla o déjenla, les recomiendo seguir las páginas matutinas. Es un camino de ida. Yo, personalmente, cuando las abandono lo siento, casi como cuando dejo el ejercicio. Las extraño. O por lo menos pegarse una chusmeadita y decir, bueno, hoy, digamos, bueno, esto, ¿no? Permitirse un pequeño desliz si uno es muy anti estas cosas y casi como quien no quiere decir, bueno, está bien, voy a hacer uno de estos ejercicios al azar, porque sí, para probar a ver qué onda. Porque por ahí despierta algo, más allá de cómo está escrito y más allá de cómo da las indicaciones y todo,
cada tanto conectás con eso y decís, algo acá me está pasando, estoy recuperando alguna de estas sensaciones que propone Julia Cameron. Vamos a intentarlo. Y está bueno para tener a mano. Si se está en un periodo de realmente mucha desconexión con el ser creativo, quizá está bueno hacerlo en 12 semanas, hacer los 12 pasos como el Dios creador manda, diría Julia Cameron. O puede ser una muy preciosa idea apuntarse en algún taller de alguien que tome estas ideas, las revitalice un poco, las reescriba y además genere a partir de estas ideas un punto de encuentro. Así que marche nuevamente un abrazo cálido a Escritura Crónica, que en algún momento lo hizo posible, y a quien queremos mucho. Hacemos un cortecito, si les parece, y luego ya vamos encarando la recta final. Bueno, ahí estábamos escuchando música nacional, como venimos haciendo en los últimos programas. Muy, muy buena la musicalización. Bueno, como hoy estoy particularmente ecléctica, pasé de el voto femenino, me fui a la autoayuda creativa. Y para ir cerrando y mandándole un saludo al productor, que no sé si nos está escuchando porque estaba con mucha actividad, voy a hacer una pequeña mención a el evento que lo ha convocado, que es la 50ª, se dice, cuando son 15 o esos son 50. Que hoy estoy tremenda. Bueno, la número 15, Exposición Internacional del Petróleo y el Gas, que se va a desarrollar hasta el 11 de septiembre, que arrancó hoy con más de 540 expositores. Dice que en la apertura Ernesto López Anadón, el presidente de la institución, expresó que el evento es una de las exposiciones industriales más importantes de la Argentina. Sin embargo, representa solo una pequeña porción de la enorme cadena de valor del petróleo y el gas. A continuación se refirió al impacto económico del sector. Se trata de una actividad que genera una enorme cantidad de trabajo y estoy convencido de que será capaz de dar respuesta a los objetivos planteados a futuro. Por su parte, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó: el consumo de gas y petróleo sigue siendo a nivel mundial, aún con tasas menores. Sigue creciendo a nivel mundial, aún con tasas menores. Hoy, la industria de los hidrocarburos es una de las más pujantes del país. Siguiendo esa línea, aseguró que el sector debe generar condiciones para mejorar la competitividad. El obstáculo más grande es el acceso al capital. Debemos reducir costos respecto de otros países. Todos estamos en el mismo barco discutiendo acciones para atender a esta situación. La industria argentina ha dado sobradas muestras de su capacidad. Bueno, hubo un montón de paneles y charlas. El evento está organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Se realiza la exposición hasta el jueves 11 de septiembre en el predio de la Rural. Me parece que es un tema recontra actual y que está buenísimo que se trabaje esto. Tengo otra comunicación que dice que con una afluencia récord de más del 60%, los jóvenes profesionales invadieron el evento. Dice que que este año se realizó la 9ª edición de la Jornada Jóvenes Oil y Gas, que tuvo lugar en el marco de la exposición Argentina Oil y Gas Expo 2025 y que contó con la participación de más de 600 jóvenes profesionales que debatieron los horizontes de un rubro clave para la economía argentina.
Allí se realizó una encuesta que reveló que la mayoría de los jóvenes profesionales de la industria cree que el sector crecerá en los próximos 5 años. Y sí, continúa diciendo: en los últimos años, la industria hidrocarburífera argentina registró un crecimiento impresionante. Este desarrollo despierta el interés de miles de estudiantes a lo largo de todo el país, quienes buscan incorporarse a las compañías más importantes del sector. Esta es la realidad que la Comisión de Jóvenes Profesionales busca reflejar en cada edición de las jornadas. Como cada año, se revelaron datos de la encuesta, donde más de 600 participantes compartieron sus opiniones en torno al sector. Respecto a la pregunta por el horizonte de la actividad, las respuestas fueron concluyentes. La mayoría de los consultados anticipa un proceso de expansión durante los próximos años, aunque muchos de ellos entienden que el escenario político y la falta de inversiones serán desafíos por superar. Además, la encuesta también reveló que la mayor parte de las empresas hidrocarburíferas cuentan con políticas de género orientadas a fomentar la inclusión. Como muchos otros rubros, el sector oil y gas avanza en la integración de este tipo de iniciativas a la vida institucional empresarial. Otras preguntas relevaron datos relacionados a temáticas como las áreas de interés de estudiantes y profesionales y las diferentes vías de acceso al mundo laboral. Antes de la presentación de los resultados de las encuestas, la jornada se dividió en 5 bloques temáticos en los que se abordaron distintos aspectos centrales para el desarrollo del sector, con énfasis en la productividad, la sustentabilidad y la formación de profesionales. Los paneles, voy a decir los títulos nada más: la revolución del no convencional del subsuelo al mundo, eficiencia 360, innovar, optimizar y competir en el nuevo escenario energético, valorizando el convencional, offshore y campos maduros, tu carrera en energía, el primer CV al futuro profesional, y el quinto y último bloque, sustentabilidad y transición energética. En el cierre, la Comisión de Jóvenes manifestó que el futuro de la energía lo construimos entre todos. Esperamos que se hayan sentido protagonistas porque lo son. Esto se está desarrollando en Capital Federal, en el predio de la Rural, y reúne a empresas e instituciones vinculadas con la energía y el sector de hidrocarburos y demás en Argentina. Es un tema para charlar largo y tendido. No es el día hoy, pero sí que quería mencionarlo porque ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue la primera jornada del evento. Siempre este tipo de cosas, cuando aparecen, ¿no? y permiten reunir a diferentes sectores, a mí en lo personal me ayudan a tomar dimensión de dónde estamos parados y de la amplitud de lo enorme que es nuestro país, de la cantidad de gente que hay trabajando en distintas áreas, la cantidad de recursos de todo tipo que tenemos y que esto, ¿no? Un poco como decía la gacetilla respecto de los jóvenes, y que permiten pensar en futuros auspiciosos, incluso a veces cuando las épocas parecieran tirarnos para el otro lado. Me parece importante, que se vea que estas cosas también suceden. A veces tengo la sensación de que Capital Federal es como un poco la meca, ¿no? de este tipo de actividades, y me da la sensación de que a veces allí naturalizan que estas cosas sucedan, y en el resto del país como que por ahí no damos ni bola porque nos parece muy lejano, y sin embargo está sucediendo en las mismas fronteras, dentro de las mismas fronteras. Así que está bueno darle difusión. La verdad es que tampoco vi si
si es un evento que genere prensa por fuera de lo especializado. En la convocatoria era más bien a medios del sector, pero evidentemente permitieron abrir un poco el juego y bueno, estamos acá recibiendo las comunicaciones, muy contentos porque eso suceda, pues siempre está bueno estar al tanto de este tipo de cosas. Así que bueno, lo dejamos planteado, esto se va a seguir desarrollando hasta el viernes. Si tenemos la oportunidad, haremos alguna cobertura. Y no queríamos dejar de mencionarlo. Me parece que la jornada está promediando bastante, de forma bastante abarcativa. Yo, si Cami y Jape están de acuerdo, estoy para escuchar un temita más y ya empezar a emprender la retirada. 15ª, chicos. Era re fácil. Esto pasa por llegar al martes ya quemada. 50ª es 50 y número 15 es la forma fácil de salir de un atolladero cuando te trabaste con una pavada. Bueno, esto es Fuera de Juego. Quiero hacer una pregunta antes de irme aquí a la operación de video. ¿Se puede spoilear lo que se viene o no podemos decirlo al aire para no quemarlo? Todavía no. Bueno, bueno, porque vamos a estar ampliando la programación y eso nos pone recontra contentos. Así que mañana, ¿no? Bueno, o en algún momento a partir de los miércoles van a poder tener un programa nuevo. No sé cuánto más anunciar, pero bueno, a partir de las 4 de la mañana sintonicen Phantom in the Air por Twitch, por YouTube, que vamos a hacer como dice un gran amigo, un pase de postas. Y acá las muchachas con todo el power vienen a renovar un poco o seguir aumentando la energía de este streaming que es Phantom in the Air, así que muy contentos de que eso suceda. Luego recordar también en esa línea que todas las mañanas de 9 a 12 horas tenemos Zarpamos Informados, el programa insignia del canal. Recordar también y fundamentalmente, siempre lo dejo para el final, esto es algo que debería trabajarlo un poquito más, porque por ahí es mejor decirlo al principio, ¿no? Bueno, como sea, lo estoy diciendo ahora. Recordar que todo el contenido que hacemos en Phantom in the Air queda para disfrutar en diferido en el canal de YouTube, que nos pueden buscar, que pueden suscribirse para no perderse las novedades y para seguir contribuyendo a que este espacio crezca. Que, como ya han visto en pantalla y ya hemos dicho, pueden usar cualquier medio de comunicación para mandar ideas, sugerencias, cosas que quieran difundir. Se vienen novedades en septiembre, además de esta que anunciamos y que nos ponen recontentos. Vendrán más en septiembre, en octubre. Van a pasar cositas, como dicen las emprendedoras. Así que atentis a lo que se viene en Phantom in the Air. Yo no tengo mucho más para aportar. Hoy hemos hablado de temas de lo más diversos y sin embargo hemos dejado planteadas varias cositas para trabajar en el futuro. El martes que viene veremos dónde nos encontramos. Si alguien quiere trabajar algún tema particular, tiene toda la semana para mandar un correo a hola@phantom.net.ar y plantear alguna inquietud que intentaremos que sea resuelta. Pueden leer, si se quedan con ganas, pero si eventualmente se quedan con ganas de este tipo de contenidos y otros delirios, pueden también entrar a offside.ar, que es el blog que le ha dado, que ha sido pionero para que este espacio suceda. Creo que tengo todos los avisitos parroquiales cubiertos. Este programa se llama Fuera de Juego. Gracias, Jape, gracias, Cami. Yo soy Rocío y nos vemos el martes que viene.